Creo que no podemos comenzar este encuentro de hoy sin hacer mención a lo que hoy conmemoramos. Se cumplen los 20 años del asesinato de Jaime Garzón. Aquí lo vemos interpretando a su personaje Godofredo Cínico Caspa. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos. Creo que todo tiene salvación. Jaime Garzón Forero, abogado, periodista y crítico político. Arte y transformación social, prácticas objetoras de conciencia del sistema de valoración estético. Estas apuestas ayudan a pensar un momento histórico a modo de montaje. Quiero que entendamos esto a modo de montaje. Nos ayudan a tejer vínculos entre los problemas que encarnamos y a mapear formas de resistencia en latitudes diferentes, atravesadas por cuestiones similares, pero con sintomatologías específicas y formas de reacción que responden a cada momento histórico y contexto. Colocar unas al lado de otras cosas que pareciera que no tuvieran nada que ver. Entonces aquí en esta técnica de montaje pues aparecen empatías, analogías, desacuerdos, y eso es lo que me interesa. Voy a yuxtaponer entonces 4 elementos en este ejercicio de montaje que haré en los próximos minutos. El primer elemento que voy a yuxtaponer es el proceso de paz en Colombia, que era pues como estaba redactada la convocatoria. Este dossier lanza una convocatoria con el título Arte y Transformación Social. En el texto editorial hago un pequeño resumen del proceso de los diálogos de paz, desde sus inicios el 4 de septiembre del 2012 y su culminación de los diálogos en La Habana el 24 de agosto del 2016, para que quienes se quieran solidarizar unan sus fuerzas y luchas con las nuestras y contribuyamos todos y todas a la construcción de una paz estable y duradera, como reza el acuerdo de paz y como lo pensaba también Jaime Garzón. El segundo elemento que quiero yuxtaponer es una idea de la historiadora argentina Mabel Tapia. Ella diferencia las prácticas artísticas de las prácticas políticas, sobre todo en la forma como éstas se valoran en el campo del arte, y enuncia que para poder entender las prácticas políticas y saber cómo o definir las condiciones de su politicidad, tenemos que suspender en estas prácticas políticas la función estética. Hice una entrevista en el 2018, le hice una entrevista a Mabel y vamos a ver el video. Ahora quiero hacer alusión a un tercer elemento, que es la objeción de conciencia, que deviene de la política, justamente por el título que le di a la editorial del dossier. En el 2009 la Fiscalía citó al padre jesuita Javier Giraldo a rendir una indagatoria, pues un militar lo acusa por calumnia. En su escrito a la Fiscalía, el padre Javier, en el 2009, en donde se rehúsa a asistir a indagatoria, consigna las razones de peso para desconfiar del sistema judicial colombiano. El padre ha hecho innumerables denuncias sobre la participación del ejército en masacres cometidas contra miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, pero nunca fueron atendidas. Procedimientos que a todas luces han reforzado la impunidad histórica en el caso de diversas masacres y asesinatos selectivos en diversas regiones del país. Me parece interesante entender qué es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es el derecho que tienen todos los seres humanos para rechazar leyes o normatividades que atentan en contra de los principios de conciencia y se sustenta en razones políticas, filosóficas o religiosas. Es, en el sentido más general, la negativa de una conciencia por fidelidad a sus propias convicciones. Pensemos entonces en el título pues para explicar el título de la editorial del dossier, Prácticas objetoras de conciencia del sistema de valoración estético. Si el arte, a modo general, es un ejercicio de ficción, entonces los invito a que entrenemos sus posibilidades. Exige que prácticas artísticas y prácticas políticas tienen que coexistir, pero siempre desde la clave artística, como si en el campo del arte existiera un derecho jurídico estético que defender. Ahora bien,
en un intento por emancipar el anestesiante efecto que ha hecho la estética, lo político, en el arte, incluso en los movimientos sociales y en la forma como estos últimos se relacionan con lo artístico, quiero preguntarme si se podrán entonces nombrar estas prácticas artísticas y también las políticas como prácticas objetoras de conciencia al sistema de valoración estético. El cuarto elemento, ya para terminar, que voy a traer es la importancia de la articulación entre prácticas artísticas y prácticas políticas, con la pregunta, ¿pero esto es arte? La cita que introduce el prólogo de este dossier hace referencia a un texto de Nina Felsing, como dice ahí, que escribe en 1994 y que aparentemente responde a alguna insistencia, aquella que no reconoce como arte algo. Conviene aquí preguntarse cuál es el propósito de convocar prácticas artísticas que dialoguen con prácticas políticas. En este punto les voy a poner un fragmento de una entrevista que le hice al misionero claretiano Henry Ramírez Soler para hacer un pequeño bucle con el comienzo de esto que les estoy diciendo, y es pensar en la responsabilidad que tenemos como miembros de la sociedad civil en la implementación del acuerdo de paz. Sí, él está hablando de la memoria que él realiza desde hace 25 años con las personas que son víctimas de la violencia. Es una apertura, es una invitación a que lean la revista y pensemos cuál es nuestro papel en este momento histórico, es que es importante y nos debemos a él. Gracias.